medios de Somos Litera. Y esta es una comarca, como bien saben ustedes, en la que no preocupa el paro. Es una comarca dinámica, es una comarca rica, con una ubicación estratégica y una vocación emprendedora. Pero claro, hay que conseguir evitar la migración, la emigración. Hay que convertir este territorio en un lugar atractivo para los jóvenes que encuentren aquí, en esta comarca, lo que buscan. Hay que mantener el talento, que no retener el talento, que parece que suena más peyorativo. Mantener el talento, que no se fugue a otros puntos del país o incluso fuera de él. Para ello hay que ofrecer oportunidades más allá de lo laboral, pero también en lo laboral, adaptarse a las profesiones del futuro. Si, como se aseguró en el foro de Davos, cerca de un 80% de las profesiones de 2030 no están inventadas, y eso es dentro de 8 años, pues está claro que el mundo avanza muy deprisa y hay que adaptarse a él. Ya hemos hablado de los cambios que está sufriendo el planeta. Ahora hay que buscar un plan, o quién sabe, un plan B, para acoplarnos a estos cambios. ¿Es este un lugar de oportunidades? Pues ahí dejo esta pregunta. Para hablar de empleo, necesidades y dificultades, abrimos una mesa de debate con los siguientes ponentes, expertos en población y despoblación, en gestión de empresas, en política territorial, trabajo, economía, formación profesional, los mimbres necesarios para buscar esas soluciones fruto de la experiencia y del conocimiento de este territorio. Voy a mencionar ya estos ponentes. Ellos son Francisco Boya, secretario general para el reto demográfico. Yo creo que conforme los voy mencionando pueden ir ya subiendo y así van siendo microfonados para esa mesa de debate que va a comenzar a continuación. Cristina Gallar, presidenta de Fribin. Mario Garcés, diputado de las Cortes Generales. Manuel Pimentel, exministro de Trabajo. Vicente Pinilla, catedrático en Historia Económica, y Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional. Una mesa con estos 6 ponentes y moderada por Josep Antoni Duran i Lleida. Les recuerdo que durante los primeros 40 o 50 minutos de esta mesa de debate, ustedes también pueden interactuar. ¿De qué manera? Pues planteando sus preguntas, pero en lugar de hacerlo a viva voz, pues les van a repartir unos papelitos, unas cartulinas para que planteen sus cuestiones y después el propio Duran i Lleida las trasladará para que las resuelvan cada uno de los ponentes. Y a lo largo de esta mañana se ha hablado del nuevo escenario económico al que se enfrenta el mundo y cómo adaptarse a él desde un pequeño territorio como es la Litera, ejemplo exportable a otros territorios de España y de Europa. También se va a debatir ahora sobre cómo generar empleo y oportunidades en una tierra que, como decimos, presume de apenas paro. Además, ya han surgido ideas para afrontar el futuro de la agroindustria, motor de esta comarca. Hay proyectos logísticos que la potencian, empresas que la sustentan y voluntad de seguir creciendo. Y todo ello en lucha contra un mal endémico, el de la despoblación. Hay que saber quiénes somos, dónde estamos y por qué somos como somos. Y esta frase no es mía, sino de un buen conocedor de la realidad demográfica de Aragón y de España, como es el escritor Sergio del Molino, aragonés de adopción, madrileño de nacimiento. Suya es también la siguiente reflexión. Desde el debate y desde la discusión se podrá llegar a entretejer posibles salidas alejadas de lo mágico y lo inmediato. Él se refiere a que no hay soluciones milagrosas para un fenómeno con el que esta comunidad autónoma, desgraciadamente, convive desde hace décadas, como es el de la despoblación. Es uno de los problemas más serios de este país, envejecido y con poquísima natalidad. Si cada vez hay más personas mayores y nacen menos niños, y si cada vez más jóvenes se fijan más en las ciudades más próximas, que en esta comarca serían Lérida o Barcelona o Zaragoza, ¿cómo va a haber relevo generacional? Pues de eso va a tratar esta mesa de debate que va a dar comienzo a continuación y en la que, como decía Sergio del Molino, no hay soluciones mágicas ni inmediatas, sino fruto de la experiencia y de la reflexión. Así que vamos con ella. Un placer. Bien, muchas gracias. No es que tenga mucho interés en ir saliendo al escenario, pero Paco se empeñó en que tenía que moderar yo también esta mesa. Y aquí estoy, ¿no? Bueno, el tema es un tema que ya en el foro que teníamos previsto realizar y que, como se explicó al inicio, se suspendió por la COVID, el Consejo Asesor que creó Paco para poder ayudarle en este reto del foro, creyeron que era muy importante hablar del tema del empleo, y pensando en la Litera y pensando en las dificultades propias
de esta comarca, que tiene múltiples facetas. Y en ese sentido no represento a quienes van a intervenir, porque lo hizo ya la conductora del acto. Simplemente os digo que como ninguna de vosotros ni ninguno de vosotros ha sido presidente del Gobierno, seré mucho más contundente en los tiempos que con el presidente Zapatero, porque él es el que manda, yo no. Y además somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por tanto tenemos poco tiempo de administrar entre 6. El tema que vamos a tocar es un tema que podría hablarse de él en Santa Coloma de Gramenet o en cualquier parte de España, pero lo hacemos en Binéfar. El hecho de que pudiera hablarse de este tema en cualquier parte de España, pues ya pone de relieve que hay una parte de los elementos a discutir o a dialogar sobre ellos que son comunes. Cómo funcionan los mecanismos de protección del empleo, cómo se acude, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, le pediré luego a Manolo Pimentel, en tanto que ha sido ministro de Trabajo y, si no recuerdo mal, porque negocié contigo la transferencia, secretario de Estado de Empleo, que hable de esa cuestión. Hay un elemento específico que lo acaba de recordar la conductora, es que estamos en Binéfar, mundo rural, y por tanto Vicente Pinilla, catedrático de Economía, y además tiene publicaciones, me gustaría que hicieses un conjunto de reflexiones. Cada uno de vosotros tendrá 5 minutos de entrada, como mucho, no más, y luego, pues, a raíz de lo que pueda suscitaros, la intervención de otras personas. Aquí tenemos el secretario de Reto Demográfico, general de Reto Demográfico, Ministerio de Transición Ecológica, secretaria general de Formación Profesional. La formación profesional es clave y por eso le pedí a ella que pudiera participar en esta mesa. Es clave para intentar adaptar las necesidades que tienen las empresas con la oferta laboral y con una oferta laboral más preparada. Y finalmente, una persona que es de la tierra, que es en este caso de Jaca, la provincia de Huesca, diputado, que también podrá exponer su posición en tanto que desde el Parlamento y en la medida que pueda conocer lo que sucede como lo conoce, pueda reflejarse allí. Pero quiero empezar por alguien, que es la primera que va a intervenir, que es la presidenta ejecutiva de Fibrin, Cristina, porque ella dirige una empresa de Binéfar, una empresa importantísima en Binéfar, la primera empresa, y una empresa que ha creado mucha riqueza, y ella conoce, más que ninguno de nosotros, cuál es la situación de la ocupación. Por tanto, Cristina, serías tú la primera en que, un poco para que el resto de compañeros de esta mesa pudieran luego encauzar sus propias intervenciones. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos vuestra presencia aquí y, como no, a todos los organizadores de este foro que nos han permitido, pues, organizar este evento en Binéfar y al mismo tiempo darnos voz al sector y a todos los participantes. Me gustaría comenzar con el título que tiene el foro, Nueva geopolítica tras la pandemia y la guerra. Ahí, desgraciadamente, como empresarios tenemos poco que hacer. Podemos hacer cada uno en nuestro pequeño rinconcito alguna cosa, pero no creo que vayamos a influir excesivamente en lo que hagan en Ucrania o en Rusia. Pero, sin embargo, sí me quiero centrar en lo que es el refuerzo de la autonomía productiva. Y ahí sí que nos toca de fondo un poco a todos los empresarios. Tengo pues el honor y la responsabilidad al mismo tiempo de abrir esta mesa de debate y ver el punto de vista del tejido empresarial. Estamos en este momento ante la mayor crisis territorial que tiene nuestro país. Y permitirme la licencia si digo que tenemos que poner toda la carne en el asador, nunca mejor dicho. Porque la despoblación sigue su camino y no va a parar, aunque hablemos de ella. Y no valen medidas cosméticas que mitiguen un poco esta situación y este problema tan arraigado. Llevamos ya más de 25 años. Se da, paradójicamente, ¿no?, un ciclo destructivo, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hay falta de servicios en el medio rural, hay falta de empleo, hay una emigración juvenil que se va a las ciudades, hay un envejecimiento de la población, hay una masculinización también de los pueblos. Recordemos que ya fuimos pioneros hace más de 30 años aquí con la caravana de Plan. Hay un aislamiento, hay una despoblación y hay una estructura económica débil. Generalmente esto sucede en el mundo rural y al final nos encontramos con poca población para poder trabajar. Además, desde hace ya mucho tiempo ha habido una colonización interna, es decir, mucha gente del campo se iba a la ciudad a trabajar y dejaban atrás pues, los recursos naturales o quizá alguna actividad económica que hubiera sido de utilidad en el mundo rural, pues como fue la producción de energía,
como fue el aprovechamiento de esos recursos naturales, pues se han quedado un poco como servidumbre de la ciudad. Luego también nos encontramos con un tema, que es que la financiación municipal se rige en función del número de población que tiene cada uno de los municipios, con lo cual la financiación que obtiene el mundo rural suele ser mucho menor. Esperemos pues, que en un futuro se rija por criterios pues, como los propios recursos naturales o la captura del CO2 o quitar o mitigar el impacto de la huella de carbono, ¿no? Ocurre también otra cosa, y es que los nuevos, no quiero decir partidos políticos, pero sí los nuevos políticos, muchos conocen el campo solamente de vacaciones. No son hijos de granjeros ni hijos de pastores, como sucedía antaño, ¿no? Sino que conocen el campo solamente cuando han estado de vacaciones. Y luego hay también alguna posición animalista que no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo rural, que son totalmente ajenas a la cotidianidad del mundo rural. Por otro lado, y fruto un poco de la pandemia, nos encontramos también en un momento en el que el atractivo de las grandes ciudades pues, ha perdido parte de lo que tenía, ¿no? Pues la crisis de la vivienda, el acceso es más caro, hay un hacinamiento, hay un incremento de los costes de vida. Entonces, si me centro un poco más en aspectos macro, ayer estaba con Fernando Salazar, presidente de CESE, y hablaba precisamente de eso, de la descarbonización, como comentaba el presidente, ¿no? Y la importancia que van a tener los metales en el futuro, pues el cadmio, el cobre, toda esta serie, los movimientos demográficos que están sucediendo en Europa, y él mismo comentaba, a ver, la inmigración que tenemos ahora va a ser un aperitivo de lo que va a venir, porque toda la fuerza laboral está fuera de Europa, ¿no? Y al mismo tiempo hablaba un poco también de la desglobalización. Entonces, me gustaría centrarme sobre lo que yo creo que van a ser los 4 pilares sobre los que tiene que girar una política de apoyo al mundo rural. Primero, el empleo. De todos es conocido pues, que en esta zona, y concretamente en Binefar, ya me pasó. Sí, pero 30 segundos más. Acabo enseguida. Estamos prácticamente en el pleno empleo, ¿no? Entonces, hemos de ser capaces de crear una comunidad acogedora de gente y al mismo tiempo dotar de vivienda. Político, el otro pilar, por supuesto, incentivos fiscales. Estamos, bueno, sobre todo los autónomos son los más importantes dentro del mundo rural. Hay que crear leyes o marcos políticos que los apoyen y, por supuesto, tener igualdad impositiva con todas las comunidades españolas. No me gusta ser una comunidad de segunda. Gracias. Pensar que tenéis todos más intervenciones y que, por tanto, los 5 minutos no agotan el tiempo que tendréis para poder desarrollar vuestras ideas o reflexiones, ¿no? Vicente, desde la perspectiva que antes comenté. Sí, yo me voy a tener un poco, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, me voy a tener al tema, aunque yo yendo a Rodrigo Zapatero, como yo me dedico a dar clase de esto de globalización y tal, lo que me apetecía era salir a hablar del tema, pero en fin, voy a hablar de desarrollo rural y despoblación, que es lo que me han pedido, voy a ser disciplinado. En primer lugar, para centrar el tema, los desequilibrios territoriales, que es un poco el tema en torno al cual me han pedido que plantee mi intervención, y esta concentración de la población es una regularidad de todos los procesos de crecimiento económico moderno. Es decir, España no es excepcional ni anómala. Se nos ha vendido una imagen de la despoblación como una muestra más de nuestra fracasomanía, ¿no? Hemos fracasado. No, esto ha pasado en todos los países europeos. En China tienen un problema tremendo en estos momentos de despoblación rural. Es decir, es una regularidad. ¿Por qué? Las empresas tienen productividades más altas cuando se instalan en entornos aglomerados. Tienen proximidad a mano de obra cualificada, tienen a sus proveedores cercas y tienen a sus mercados también próximos. Por lo tanto, esto es lo que Paul Krugman planteó hace mucho tiempo y es una regularidad. Hay empresas que pueden tener ventajas por estar cerca de recursos naturales. El caso de Fibrin sería perfecto, ¿no? Pero en general esto es lo que pasa. El debate territorial en España ha estado sesgado tremendamente hacia la cuestión de la financiación de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque tenemos una asimetría entre ingresos y gastos por parte de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son responsables de los principales gastos, como son educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, y sin embargo, en lo que sería la parte financiera, dependen de las transferencias. Y entonces aquí el debate ha estado centrado en si me financian bien los servicios que yo tengo que proveer o no. Y nos hemos olvidado del tema del desarrollo rural, que, como decía Josep Antoni Duran y Lleida, es un tema transversal que afecta a territorios muy diversos. Por eso,
el debate este ha tenido un papel muy modesto y se ha hecho, hasta hace muy poco, ha estado ignorado. Yo debo decir, la única ocasión que tengo que decírselo, hay una ley magnífica del gobierno de Rodríguez Zapatero, 2007, Ley de Desarrollo Rural Sostenible, a nadie le ha importado nada. Teníamos ya el instrumento para actuar. Nadie ha hecho nada con la Ley de Desarrollo Rural Sostenible hasta nuestros días. Ya han pasado unos cuantos gobiernos entre medio. Filosóficamente perfecta, además como no participé en la redacción lo puedo decir, filosóficamente perfecta, diagnóstico correcto del problema, buen instrumento para actuar. Bueno, esto es lo que ha pasado. ¿Qué ocurre? Ahora estamos en la vorágine de la despoblación, ¿no? Es decir, hay que hacer algo. En los gobiernos del Partido Popular hubo 2 comisionados, en los gobiernos del Partido Socialista una comisionada, un secretario de Estado. Es decir, esto es bueno, ¿eh? El tema está en la agenda y es positivo. Y todos parece que tenemos hasta un consenso con el diagnóstico. Pero yo voy a decir que no hay un diagnóstico de consenso. Y además, buena parte del diagnóstico que se hace es, yo como soy un académico lo puedo decir, erróneo totalmente. Ha dicho Rodríguez Zapatero, y yo voy a ser todavía más incisivo, que los políticos tienen que ser más humildes, que el cambio tecnológico es más importante. Yo voy a decir que es mucho más importante el cambio tecnológico que los políticos, mucho más. Y no me resisto a contar la anécdota de que a mis alumnos de primero, cuando les explico la crisis de 2008, les digo, ahora ya no saben, lo siento, lo que quiere decir esto, digo, lo siento, Zapatero no fue el culpable de la crisis, ¿eh? La crisis respondió a unos problemas generales, a unos problemas generales de la economía internacional, ¿no? Entonces, la despoblación, aunque parezca que en la actualidad es un debate en torno a buenas o malas políticas, no tuvo que ver esencialmente con buenas o malas políticas. La despoblación se produjo básicamente por 3 razones, y la presidenta Febrín lo ha señalado. Primero, una brecha de empleo entre medio rural y medio urbano, brecha de ingresos. La gente se movió con los pies, votó con los pies y fue a donde había mejores oportunidades y mejores salarios. Segundo, una brecha en servicios, que tiene mucho que ver con la construcción del estado del bienestar. Y la provisión de servicios tiene costes fijos elevados, lo que quiere decir que no puede haber una dispersión enorme en esta provisión de servicios. Y en tercer lugar, una brecha de género. Para las mujeres rurales, emigrar era en muchos casos una bendición, era escapar de una sociedad que les daba pocas oportunidades personales y laborales. Y el medio rural no fue capaz de generar suficientes empleos no agrarios como para retener a la población, ¿no? Este es nuestro marco. Me pedían en segundo lugar, habla de la cuestión demográfica. Asumamos la realidad. Vamos a un mundo que encoge demográficamente. A partir de 2040, excepto África, que efectivamente se va a convertir en la potencia demográfica del mundo, todos los continentes van a ver declinar su población. Por lo tanto, ¿quién es el iluso que piensa que aquí vamos a volver a un medio rural con una población como había en el año 1900? Esto es imposible. Por lo tanto, olvidémonos de esto y asumamos la realidad. No nos planteemos objetivos imposibles y planteémonos objetivos razonables. ¿Cuáles son los razonables? Que la gente pueda elegir, que la gente pueda vivir donde quiera en unas ciertas condiciones de igualdad. Porque claro, si yo no tengo acceso a ciertas cosas, no voy a poder elegir. Y la segunda, el bienestar de la gente. Esto es lo que nos tiene que preocupar, que la gente que vive en el medio rural tenga niveles de bienestar similares a la gente que viva en el medio agrario. Para terminar, porque luego efectivamente tendremos más tiempo, la inmigración. Y este es un tema aquí relevante en esta comarca, porque aquí no hay un problema de desempleo, hay un problema de que faltan trabajadores. Este es un tema al que también ha sido mencionado previamente y nos tenemos que enfrentar con varias consideraciones fundamentales. Primero, en general no hemos tenido políticas estatales sólidas y continuadas. Continuadas, es decir, no tenemos una trayectoria de 20 años con una política migratoria. Es más, yo en estos momentos no sé cuál es la política migratoria del Gobierno de España, ni sé exactamente cuál es la que había hace 4 o 8 años. Sé la que hubo entre 2000 y 2008 cuando entraron 3 millones de personas y hubo un proceso que no se han atrevido a hacer otros países como los Estados Unidos, que es regularizar a gente sin derechos. Y eso es una conquista de ese Gobierno. Vicente, tendremos que dejar indudable. La regularización para más tarde. Ahora tú no mandas. Luego hablaré más de inmigración. Manuel, desde la perspectiva del funcionamiento de nuestro sistema de empleo, fortalezas, debilidades que las tiene, tu opinión. Muchas gracias y de tiempo intento en 5 puntos. Primero, agradeceros la invitación y segundo, mostrar mi absoluta admiración. Sabía que Foro Somolitera era importante, pero ver esto, en fin, es todo un ejercicio de asombro por mi parte. Fijaros, para que haya población
ya se ha comentado, me ha gustado mucho la intervención previa, hace falta de luego cosas materiales, salarios, carreteras, transporte, servicios, en fin. Pero también es muy importante las cuestiones inmateriales. Anoche en la cena lo comentábamos, hace falta cultura, hay que sentirse la vanguardia de la sociedad y reunirnos aquí, en fin, hablar con personas que vamos a contrastar opiniones, sentirnos en el centro del mundo, genera un sentimiento de autoestima, de participación, de estar en la sociedad, que es muy atractivo para fijar talento, etcétera. Por tanto, enhorabuena por la iniciativa en cuanto a lo inmaterial supone. Segundo, un apunte simplemente geopolítico, por no entrar en más. Yo creo que va a durar, esto va a durar, esto va en serio, y va a durar, y sobre todo nos va a afectar empresarialmente los desajustes. Cuando dice hay grandes incertidumbres, es cierto, pero hay certidumbre. Sabemos que el mundo global era un mecanismo de relojería que tendía a la perfección. Por tanto, se producía donde se era más competitivo y se intercambiaban bienes a precio más barato, bajo la inflación, y yo me acuerdo, debatí mucho con los antiglobalización en su momento, se ha redistribuido la renta. ¿Qué ocurre? La globalización se ha roto como la conocíamos, va a durar y eso va a generar desajustes. La palabra es desajustes. Y desajustes significa que un día van a faltar microchips, otro día van a faltar contenedores, otro día va a faltar gas, por diversas circunstancias. Se desajusta y el reloj no es perfecto. Desajuste es igual a problemas, pero desajuste igual a oportunidades. Esta crisis, si viene, no va a ser igual a otra en otra materia. Va a ir por barrios. Va a haber empresas y sectores que van a salir muy favorecidas y empresas y sectores que van a tener que sudar la camiseta. Pero va a haber grandes oportunidades porque el desajuste significa que quien pueda ofrecer garantía de suministro va a ser muy premiado por el mercado. Mercado laboral. Me meto. Bueno, en España hay varias singularidades. Es verdad que estamos en la media, las tendencias sociológicas son las que son, pero tenemos un problema que no hemos logrado solucionar, y es el desempleo. Sistemáticamente hemos mantenido, en fin, por dar una cifra redonda, ¿no? Tiene matices, pero básicamente hemos estado en el doble de desempleo y seguimos que la media europea. Es algo que nos tiene que avergonzar y no somos capaces. Quiere decir que no lo hemos hecho bien y ya son décadas. Entre todos no lo hemos sabido hacer y no hemos hecho nunca una autocrítica de verdad y nos empeñamos en continuar esta materia. ¿Por qué? Bueno, pues se ha analizado, en fin, no quiero entrar. Habéis hablado de productividad, seguimos teniendo productividad baja en España, la media, aquí está más alta, lo decía el vicepresidente, pero es que seguimos retrocediendo, es que Alemania sigue ganándonos puntos, Alemania. Por tanto, tenemos una productividad, significa varios temas. Innovación, por supuesto, la automatización, etcétera, etcétera, nos da valor, pero también, y yo creo que hace falta todavía fomentar espíritu y política pro empresa, que no la tenemos. Y aquí, por meter un poquito de pimienta, bueno, en fin, a mí me preocupa muchísimo que el actual presidente de gobierno pues esté todo el día dale que te pego, que si las empresas, que si lo otro, en fin, lanzando un mensaje claramente antiempresa. Creo que es un error fundamental que no debemos caer. Sin empresa no hay empleo. Y sin empresa no hay innovación. Yo creo que las sociedades tenemos que equilibrar siempre lo que es la empresa, lo que son los derechos sociales, etcétera, etcétera, donde están esos países precisamente más desarrollados del mundo. A los puntos decía el presidente, pues le faltaba un poquito, no tiene nada que ver ese discurso que estamos oyendo ahora. Por ejemplo, únicamente por dar diferenciales, y es muy importante, la norma laboral española, que al final, más o menos por dar una idea, es similar a la europea, ¿vale? Con matices y tal, pero bueno, es similar. Donde no es similar es las cotizaciones sociales. Las empresas españolas soportan 8 puntos más. ¿Vale? Ahí tenemos una anormalidad en cotización que se está incrementando en estos momentos. Pues eso no es una buena noticia para el empleo y no es una buena noticia para la empresa. A mí cuando me dicen, oye, en norma laboral, yo siempre digo, ir a la media europea. Ir a la media europea en impuestos, ir a la media europea en cotizaciones, ir a la media europea en flexibilidad laboral, entre las cuestiones. Saldríamos ganando, trabajadores y empresas. Cuarto, mercado de trabajo. Brevísimo, se ha hablado, coincido plenamente, pero esto de la inmigración es muy divertido, vamos, muy divertido. A mí también me tocó mucho luchar con la inmigración, pero lo tengo claro, esto son matemáticas y hay que gestionar el fenómeno. Pero hasta ahora vivimos en nuestra mentalidad creyendo que hay miles de millones de personas que quieren venir a trabajar aquí, ¿vale? Y que, en fin, que hay que gestionarlas, demagogia, etcétera. Pero eso está cambiando, ¿eh? Eso está cambiando porque ya no somos los focos de más actividad económica del mundo, porque la población empieza a bajar en todo el mundo. Fijaros lo que ha pasado en Canadá, que empieza, entre comillas, a abrir fronteras, como diciendo, oye, que hace falta. Entonces, esto no es una oferta infinita de inmigrantes, esto va a ir cambiando y lo veremos.
no hemos gestionado y hay que ir gestionando clarísimamente un aspecto que es absolutamente fundamental. Y por último, ya termino, Estatuto de los Trabajadores, repito, no es nuestro problema básico, ¿vale? No es brillante, pero es como la media europea. Pero sí tenemos que ir adaptando unas cosas rápidas. La economía ya es digital, nuestro Estatuto de los Trabajadores tiene 40 años. Y claramente su cuerpo principal sigue siendo válido para los trabajadores de 8 horas, etcétera, etcétera, pero para el trabajador digital, deslocalizado, que trabaja por productividad, por objetivo, que es imposible controlar la jornada laboral, en fin, claramente no funciona ya. Y hay que ir avanzando, manteniendo el espíritu. Vamos, no cabe duda, el Estatuto de los Trabajadores no es una enmienda a la totalidad, porque en gran parte funciona. Hay que incorporar ya, pues, claramente ese estatuto que hay. No veo ese debate todavía interiorizado, pero claramente sería aportar. Gracias, Manuel. En todos los debates o en conversaciones sobre empleo con empresarios sale formación profesional. Y es una asignatura pendiente. Es cierto que hay una ley recién aprobada y quien mejor nos lo puede explicar es la propia Secretaria General de Formación Profesional. Pero yo sí quiero decir, lo comenté cuando salió este tema, que esta no es una responsabilidad única de los políticos, es de la propia sociedad. Los padres tendemos a que los hijos tienen que ir a la universidad, sí o sí, porque si no vas a la universidad no te da la sensación de que no, tus hijos no consiguen el estatus social que deben y que tú crees al menos deben tener, ¿no? Y además antes la formación profesional pues daba la sensación que se enviaba a estudiar a ella a las personas con menos capacidad, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño y eso hay que revertirlo. Tú tienes la palabra, explícanos cómo ves las cosas. Muchas gracias. Bueno, reitero los agradecimientos. Estoy encantada de estar aquí. Yo voy a empezar por algo que ha comentado el presidente Zapatero. Y es que estamos en un nuevo equilibrio internacional y a veces tenemos una visión cortoplacista porque estamos viviéndolo día a día y no nos paramos a mirar el bosque. Es verdad que Europa y España no tenemos materias primas, no tenemos recursos. Y, por tanto, igual que toda Europa, tenemos que centrar nuestro posicionamiento en este nuevo orden mundial en otra cosa, que es el talento. Y eso pasa por la formación, necesariamente. Y el empleo ahora mismo pasa por la formación. Cuando hablamos de fijación de población, la fijación de población en cualquier territorio, también en el territorio rural, tiene que ver con el empleo, con empleos de calidad. Y necesariamente todo es una rueda. En el momento que hay empleos de calidad y además ahora cuando estamos hablando de estar en medio de una revolución tecnológica que no solamente está cambiando por las propias tecnologías, sino que está cambiando en las organizaciones, en las empresas, los modos de organización de las empresas. Estamos hablando de que vamos a estar trabajando con robots, con inteligencias artificiales, con equipos que van a estar deslocalizados y que puedo estar ubicado aquí para estar trabajando en una empresa en Australia, comentaba el presidente. Por tanto, el teletrabajo y otras fórmulas tienen mucho que ver, si sabemos hacerlo bien, para reubicar a la gente en lugares donde tengan mayor bienestar. Si hablamos de cuál es el reto de la revolución tecnológica, el principal es justamente ese, es justamente transformar, entender que el empleo lo estamos reinventando, que ya no se parece en nada, ni se va a parecer en pocos años a lo que conocemos ahora mismo. Y desde luego la tecnología, hablamos de la revolución tecnológica, pero la tecnología por sí sola no cambia absolutamente nada si no hay competencias tecnológicas. Y eso es lo que en España, también en Europa, pero en España que tenemos más retraso, en mayor grado, está retrasando y va a retrasar, si no conseguimos revertirlo, el crecimiento económico, el aumento de la productividad, el aumento de la competitividad de las empresas, si no cuentan con una mejora general de la formación. Cualquier persona, para mantener su empleabilidad, para ser empleable y mantener su empleabilidad, va a tener que estar adaptándose y formándose a lo largo de toda su vida. Pero es que cualquier empresa, grande o pequeña, cuanto más pequeña, más importante esto, va a tener que estar cambiando constantemente, va a tener que estar absolutamente con una actitud despierta y absolutamente creativa para buscar
cómo el mercado va cambiando, porque si no irá perdiendo cuota de mercado necesariamente. Así que el futuro de cualquier persona, de cualquier empresa, de cualquier comarca, como estamos hoy aquí, pero también de cualquier país, va a tener que ver con la capacidad de hacer competentes a su población, de estar formados. Y el valor diferencial, insisto, va a tener que ver con la cualificación de los trabajadores. Formarse ya no va a ser una elección, ni para las personas ni para las empresas. En España, fijaros, el cálculo, la estimación que estamos haciendo es que el 60% de los puestos de trabajo en 2030 requerirá una cualificación intermedia, que es la que tiene que ver con la formación profesional, los técnicos superiores. Y eso es hacia donde se están dirigiendo todos los países europeos, nosotros también, salvo que no tenemos el mismo punto de partida. Todos los países desarrollados tienen una estructura formativa entre la población activa que tiene forma de barril, siempre lo contamos así. Tienen menos personas poco formadas, menos personas para las élites, para el cuerpo directivo, y el músculo de la empresa, que es el grupo intermedio, de cualificación intermedia, el que tiene que ver con la formación profesional, es el más ancho, excepto en España. En España, precisamente por eso que comentabas, por una parte por el desprestigio de la formación profesional como una vía de segundo nivel para aquellos que no valían para otra vía alternativa, y porque en la formación profesional para el empleo las empresas no han valorado una formación profesional para los trabajadores que entendían que estaba muy desajustada con respecto a lo que necesitaban, nos encontramos con que tenemos muchas personas, muchos trabajadores muy poco cualificados que no van a tener acceso ya al mercado laboral, muchos sobrecualificados y, sin embargo, ese músculo de las empresas nos encontramos con que está estrangulado. Por eso la formación profesional está de moda, no está de moda por casualidad. Tiene que ver con que por eso las empresas, da igual de cualquier sector, no encuentran profesionales. Y el hecho de no encontrar profesionales supone que no pueden crecer. Y no se puede mejorar la productividad de una empresa sin tener trabajadores bien formados. Y no hablamos solamente que podríamos pensar en que no hay profesionales de los sectores emergentes, de los sectores tecnológicos, no, es que no hay profesionales formados en los sectores tradicionales. Esta comarca, que es una comarca en la que lo agroalimentario es importante, estoy segura de que también tenéis problemas para cubrir los puestos. Doy un dato muy rápido y es que, fijaros, solamente entre el desempleo juvenil, que hablábamos de ello hace un momento, solamente 13 de cada 100 jóvenes que están en desempleo tienen una titulación de formación profesional. Solamente 13. Los otros 87 o no tienen titulación o tienen otra titulación. Por tanto, esto tiene que ver, entre otras cosas, con esa idea que tenemos de que la universidad era la vía de éxito, la opción de éxito y el ascenso social, que en algún momento funcionó, pero tal como se comentaba antes, ahora estamos haciendo lo mismo para una realidad completamente diferente y no nos damos cuenta de que eso no funciona. Claro. Y por eso necesitamos formación profesional y por eso hemos hecho esa ley de la que luego hablaremos. Continuamos después y nos explicas los trazos esenciales de la ley. Secretario de Reto Demográfico del Valle de Arán no es una persona que desconozca en absoluto el mundo rural. Danos tu punto de vista, en la medida que además, por alusiones en el sentido de que casi todas, o en algunas de las intervenciones, se ha hecho referencia al tema demográfico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, también sumarme a los saludos y agradecer la oportunidad de estar aquí en este foro, que la verdad es que resulta sumamente interesante, especialmente porque después de la intervención del presidente Zapatero y con las oportunas preguntas de Josep Antoni, yo creo que hemos de alguna manera contextualizado muy bien el momento que estamos viviendo, ¿no? Y las dificultades que van asociadas a esta complejidad del mundo actual, y ahora situamos de alguna manera el foco en lo pequeño, ¿no? Decía Rodríguez Pose, decía que eran estos lugares rurales, digamos, no el caso de esta comarca, que es una comarca de éxito, como ya se ha dicho, ¿no? Pero es verdad que España
está sembrada de lugares que no importan o que no han importado durante mucho tiempo. Y quiero dar una cifra porque me parece importante contextualizar el por qué el Gobierno tiene la obligación de fijar el foco y situar en la agenda política el tema de la despoblación, que la despoblación en definitiva no es más que un síntoma de un problema, digámoslo así, que afecta también a la propia calidad de la democracia, ¿no? Porque así lo dicen los datos, ¿no? Por tanto, si pensamos que este país, decía Vicente, bueno, pasa en todas partes, sí, pero es verdad que aquí en este momento tenemos el 80% de la población en el 20% del territorio, es decir, que en el otro 70% prácticamente viven 5,7 millones de habitantes. O sea, hay un abandono territorial que se ha hecho evidente por razones que se han explicado, ¿no? En los años 50, pues el 50% del PIB era la agricultura y el 50% del empleo también, ¿no? Y en este momento, pues eso ha cambiado drásticamente y nos ha llevado a una situación que, estando de acuerdo con, como no podía ser de otra manera, con las argumentaciones que ha hecho el presidente Zapatero, pero es verdad que la globalización ha rematado los territorios rurales a la mayoría de ellos, es decir, porque no son territorios competitivos, es decir, no tienen las herramientas para competir en el mundo global que tienen en este caso las economías de aglomeración que también ha explicado Vicente y que por tanto han sido las que han funcionado como auténticas aspiradoras de población y que en este momento pues, ha cambiado absolutamente la fisonomía del mundo, ¿no? Porque es cierto que en América Latina o en Asia pues las megalópolis que se han creado y las que se van a crear en el futuro pues van en detrimento, si no hay crecimientos exponenciales de la población, van en detrimento del medio rural, ¿no? Por tanto, hombre, era imprescindible hacerlo, porque esto no pasa tampoco en todos los países. Es decir, si vemos el reparto del PIB en Alemania, tengamos en cuenta que Alemania tiene un reparto del PIB muy equilibrado por el territorio y en España se centra en unos pocos polos de generación de PIB, de empleo, de trabajo, de talento, de innovación, que prácticamente está centrado en, diría no en todas las ciudades, en unas pocas ciudades, ¿no? Por tanto, yo creo que es un reto demográfico, pero lo que tenemos también es un reto democrático frente a nosotros, ¿no? Porque al final lo que necesitamos, no podemos tener un país de dos velocidades, es decir, unas pocas ciudades que juegan en la élite y el resto del país en una situación con unas brechas que algunas ya se han planteado aquí, ¿verdad?, de masculinización, de pérdida en fin, de desequilibrio generacional, una pobreza que es mucho más acentuada en el medio rural, un tema de talento, por tanto, que se va de estos territorios y no vuelve, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, era imprescindible hacer una política como la que ha hecho Francia desde los años 60, 70, ¿verdad?, que ya entendió que debía tener una política específica para el medio rural. Y, por tanto, en eso está el Gobierno en este momento y en eso estamos trabajando, empezar a concebir una política que sea capaz de dar las herramientas que necesitan también los territorios rurales, adaptadas a esas condiciones y en un momento que es verdad, que es extremadamente difícil porque, en este caso, la natalidad no nos acompaña y porque además, en fin, sigue habiendo una atracción por parte de las ciudades muy importante, pero que también hay que decir que algunas cifras que tenemos últimamente, y seguramente fruto de un cambio también en los valores sociales, especialmente después de la pandemia, nos dicen que hay 200.000 personas que se han ido de las ciudades hacia los entornos rurales. Hay que tomarlo son cifras que hay que tomarlas con mucha cautela, pero creo que indican dos cosas, ¿no? Que hay un proceso de cambio también desde el punto de vista de la sociedad en su mirada hacia lo rural y que por tanto eso nos da oportunidades, y luego algo que ya se ha dicho aquí y que yo creo que es absolutamente trascendente y que va a cambiar este proceso de una forma muy notable, que es la aparición de la tecnología. Es decir, el hecho de que en este momento el espacio físico no sea un elemento trascendental ya para tener un puesto de trabajo, eso por supuesto, da una oportunidad enorme al medio rural y, sobre todo, si además es un medio rural que está bien conectado. Y esa es una de las claves con las que estamos trabajando en este momento, que es en esa conectividad física, por supuesto, pero sobre todo una conectividad digital que permita desarrollar y diversificar la actividad económica del medio rural. Yo creo que
Aquí, insisto, en esta comarca tenemos un ejemplo, hay algunos otros, y lógicamente apoyado en esto que decía Clara, que también es fundamental, que es el hecho de tener también una formación que sea capaz de adaptarse a las necesidades de esas empresas, de esas personas que pueden trabajar en estos contextos, ¿no? Por tanto, yo me quedaría con dos ideas, que supongo que ya estoy en el límite del tiempo, con dos ideas, ¿no? Una y primera, el territorio rural importa porque tiene palancas y claves fundamentales frente a algunos de los grandes problemas que tenemos en este momento, por ejemplo, el cambio climático. No podemos olvidarnos de que nuestros bosques, si no se gestionan, se queman, que es un ejemplo claro, pero hay otros. Y por otra parte, que necesitamos una acción política que sea capaz, una, de poner en valor las comunidades locales que gestionan el territorio y dos, de actualizar, reinventar todas esas herramientas que pueden permitir desarrollos razonables que mantengan las pirámides de población de una manera funcional y que, por tanto, también las personas que viven en esos territorios no se sientan ciudadanos de segunda, sino que tengan esa calidad de servicios que, de alguna manera, les permite tener proyectos de vida dignos. Muy bien. Última intervención. Mario, diputado en Cortes Generales por la provincia de Huesca. ¿De qué manera en el Parlamento, y hizo una referencia antes a los políticos, Cristina, de qué manera en el Congreso, en el Parlamento, se refleja la singularidad del mundo rural en el debate ocupacional, en el debate del modelo de empleo? Bueno, en primer lugar me voy a ahorrar los agradecimientos y te pido más indulgencia que Meritxell Batet cuando suba a tribuna, porque habitualmente me restringe mis intervenciones, ¿no? Gracias en primer lugar por igual que la que aplicaban al resto de ya lo sé, pero bueno, me tengo que quejar, ya que soy del Partido Popular me tengo que quejar de Meritxell por razones evidentes, ¿no? Pues imagínate yo que nunca he tenido un presidente de mi partido. Ya, Tú al menos de vez en cuando tienes un presidente del tuyo. Bueno, pero teníais buenos amigos, y Bueno, habéis tenido buenos amigos siempre, ¿no? Me vas a permitir antes un diagnóstico, pero yo creo que toda cuestión en términos políticos debe basarse en tres pies, en tres ejes, ¿no? Diagnóstico, objetivos y medidas. Voy a empezar con el diagnóstico. Me vais a permitir que sobrevolemos históricamente la historia de la civilización, porque si comprimiéramos en un solo año la historia de la humanidad, que son 2,5 millones de años, la comprimiéramos en un solo año, lo que ha pasado en el último siglo representaría el último segundo de ese año. Y el último segundo de la historia de la humanidad es el siglo donde hemos experimentado el mayor nivel de evolución cultural, social, tecnológica e industrial, lo cual nos tiene que llevar a una reflexión en línea con lo que decía el presidente Rodríguez Zapatero, y es que no podemos ser renuentes a adoptar determinadas decisiones que evidentemente, creo que esto funciona igual que lo que no funciona tampoco. ¿Sí? ¿Se oye? Se oye antes, ¿no? Ya está. Que no podemos ser renuentes a la hora de tomar determinadas decisiones, por mucho que estemos sometidos al vértice, estemos sometidos al vértigo de los cambios permanentes que se producen. Primero, para hablar de Estado-Nación, yo en esto como liberal y redento que soy, ya sabes que en algún momento me perdí en el camino del liberalismo, pues lo cierto y seguro es que sigo pensando en la forja del Estado liberal, pero con ciertos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, para hablar de Estado-Nación, y eso hay que llevarlo al Congreso de los Diputados, tenemos que hablar de población y de territorio. Y en España, como en el resto del mundo, se está produciendo una crisis de natalidad completa. Antes hablaba el presidente Rodríguez Zapatero de Isabel II de Inglaterra, yo voy a hablar de Isabel II de España. Isabel II de España tuvo 14 hijos, ninguno de su marido probablemente, como todo el mundo sabe, porque el poliamor ya lo había inventado la reina Isabel II en aquel momento. Alfonso XII murió con 27 años y tuvo solamente 4 hijos. Alfonso XIII tuvo 7 hijos. Juan de Borbón tuvo 4 hijos. Juan Carlos tuvo 3 hijos. Felipe VI ha tenido 2 hijos y me imagino que Leonor tendrá un hijo. Esa es la evolución que se está produciendo en términos de natalidad y permitidme que utilice el ejemplo de la monarquía porque es un ejemplo muy plástico, para que veamos cómo estamos hundiendo, también por fatiga hedonista, por fatiga cultural, estamos hundiendo la natalidad no solamente en España, sino en el resto de los países europeos y en el resto del mundo. Además de esa crisis de natalidad que es muy importante, hay una tendencia a que vayamos a un hijo por mujer. Me acuerdo en mi época, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, pensé siempre que el objetivo eran 2 hijos, que al final había que ir al óptimo de 2 hijos, más allá de premiar y primar a las familias
con las familias numerosas, pero es verdad que los 2 hijos te permitía que hubiera una reposición y lo primero que hay que hacer es plantear qué medidas de tipo administrativo y fiscal pueden remover los obstáculos y sobre todo pueden estimular la natalidad en nuestro país. En segundo lugar, durante estos 100 años de historia, algunas me lo preguntan en tertulias, en debates, ¿ha sido mayor el impacto que ha tenido la revolución digital? Yo soy un nativo, yo no soy un nativo digital, yo nací en el año 67, yo todavía, pues cuando tenía que cortar con una novia me iba a la cabina, como José Luis López Vázquez, no como José Luis Rodríguez Zapatero, que cortaba de otra manera. Entonces, a partir de ese momento, evidentemente, el cambio ha sido, nunca cortaste con una novia, a partir de ese momento, evidentemente, el cambio ha sido totalmente radical. El cambio es radical porque vivimos un momento en que la sociedad se ha transformado, los procesos de producción se han transformado, los problemas de comunicación, la interacción subjetiva se ha transformado soberanamente y ya nada es igual. A eso hemos asistido también a un cambio de la relación ciudad-medio rural y, por supuesto, a un incremento de la tasa de envejecimiento. Quiero recordar que la tasa de la esperanza de vida que había en el año 1900 en España era de 31 años, más o menos. Y ahora vamos a aproximarnos en el año 2030-2035 a los 90 años, reduciendo esa brecha de hombres y mujeres donde los hombres estábamos retrasados, pero afortunadamente para los hombres en este caso nos vamos aproximando luego a la esperanza de vida de las mujeres. Y por supuesto la posición de la mujer ha cambiado radicalmente. Afortunadamente en los últimos 50 años, gracias a políticas de continuidad que hemos llevado a cabo gobiernos del Partido Socialista y gobiernos del Partido Popular, la igualdad se ha impuesto como un principio motriz y aquí desde este momento lo que hago es censurar a los negacionistas tanto del cambio climático como del cambio demográfico como de la igualdad, que están causando un perjuicio realmente importante a una causa que era una causa muy importante para todos nosotros. Ahora que estaba hablando del negacionismo, han llegado, y los negacionistas, si había alguien de Vox, ya me ha boicoteado directamente la sala. A partir de ahí, la conversión y la relación medio-rural entorno urbano. Lo decía muy bien ahora mismo el secretario general, el 90% del territorio español se corresponde con medio rural si incluimos las zonas periurbanas. Y a eso se corresponde el 20% de la población, más o menos. ¿Es necesario el medio rural? Evidentemente es necesario el medio rural para potenciar fundamentalmente el sector primario, es que eso es evidente. Pero no solamente eso. Tenemos que dar nuevas oportunidades a nuevos sectores, diversificar la economía en el entorno rural, crear estímulos, que a eso dedicaré mi segunda parte para ser respetuoso con los tiempos, evidentemente. Pero sobre todo, y a pesar de que podamos tener diferencias de diagnóstico, lo que tenemos que saber es si vamos a máximos o no vamos a máximos. Y creo que es un error recurrir al maximalismo muchas veces en estos temas. Es decir, intentar volver a modelos poblacionales o modelos de convivencia hace 150 años es un error. Es volver a la Arcadia del siglo XIX que no existía. Tenemos que ser muy conscientes que incluso durante la pandemia, que se podía producir un proceso de recolocación de la población, fruto fundamentalmente del nacimiento del teletrabajo, que ha venido para quedarse lógicamente, y que puede inspirar que haya mayor asentamiento poblacional en núcleos rurales, sin embargo, no se ha estabilizado. Y luego, si quieres, vemos las causas y diré cuáles son las medidas que se tienen que tomar con el objetivo de estabilizar la población en el medio rural. Muy bien, perfecto, en tiempo. Entramos en una segunda ronda. Me pedís vosotros la palabra. Si hay alguna idea expuesta por alguno de ellos que no os complace o que queréis profundizar, hacéis alusiones, lógicamente, a esa idea o a esa reflexión. Y insisto lo que antes se dijo, si alguien tiene entre los asistentes interés en formular alguna pregunta, hay algún tipo de, creo, de cartulina para hacer llegar la pregunta que yo trasladaré a los ponentes, o si se quiere, por parte de quien pregunte, que se haga a un ponente en particular. Toto, regresamos a la mesa. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Venga, Manolo. También con mucha brevedad. No, al hilo de lo que se ha dicho de las tierras raras y todo esto, el por qué tenemos tanto paro, yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Y he llegado a la conclusión que de alguna forma nuestra sociedad, ya no solamente en la política, en el conjunto de la sociedad, castiga la actividad, por lo que sea. Fijaros, en España son datos, no voy a entrar en cada uno, el por qué, si es bueno o malo, datos. Tenemos minas de uranio en Salamanca, problemas. Tenemos litio en Cáceres, problema, no se le deja. Tenemos tierra rara en Ciudad Real, problema, no se le deja. Se aprobó, ya no sé por qué gobierno, un depósito en Cuenca de tal, problema. Llegamos a cuando se descubrió una posible bolsa de petróleo entre Marruecos y las Islas Canarias, fuimos, yo lo pensaba cuando leía en prensa, el único país del mundo que le aparece petróleo y lo ve como un problema, nosotros. Es decir, por lo que sea, todos son recursos naturales vinculados al campo. Sería un debate interesante, no quiero abrirlo, pero por lo que sea, nuestros no colectivos, y son todas las fuerzas políticas, todo,
no lo permitimos. Hay algo que es curioso, no ocurre. En Noruega, país súper desarrollado, explota su petróleo. Hay algo extraño, curioso, y lo voy a decir porque nos afecta al tema. En cuanto tú decías el animalismo, yo soy ingeniero agrónomo, vivo en el campo y parte de mi renta es agraria. Tengo tiempo. Claro, yo veo la sociedad crecientemente urbana y como sus valores urbanos los traslada a las leyes. En la rural, lo habéis hablado, tiene poca población, es muy difícil que traslade sus valores a leyes, ¿vale? Y hay un inmaterial colectivo, hay una tendencia. Entonces, claro, claramente valores sociales urbanos, la caza, por decirlo, la carne, todas estas cuestiones van a ir aumentando, ¿eh? Pues yo veo los discursos, edito libros, veo cómo va el ambiente y hacen muy bien apuntándolo, ¿vale? Porque hay que hacer también un discurso intelectual, el por qué es necesaria la industria cárnica, el por qué la carne es necesaria, el por qué... y hay que hacerla, y eso es intelectualmente, porque si no, una idea urbana que idealiza el campo como un lugar de naturaleza prístina, pura, para que nosotros vayamos los fines de semana a disfrutar, bueno, pues va condicionando las leyes, una y otra. Y lo van a hacer de todos los partidos y lo va a hacer porque es una cosa intelectual y sociológica. Y por eso simplemente apuntar, que me parece muy bien el apunte, porque termina afectando al campo. Tenemos normas hechas para responder un imaginario urbano que termina afectando al mundo rural. Y como apunte me parece importante. No, yo no quiero distorsionar, pero es que es muy importante lo que dijiste tanto en la segunda parte de tu intervención, enlazando con la de Cristina, como la primera. Y enlaza con el tema energético que antes introduje, ¿no? Es decir, cuando digo repensar muchas cosas, lo que no tiene sentido es que nosotros privemos de los pocos materiales raros que tengamos por razones X y permitamos que en otros países y no miremos si allí se afecta o no se afecta a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, la nueva etapa de baterías eléctricas se hará con unos componentes que saldrán básicamente de África, de América Latina o de China, y que los europeos, que somos muy puristas en muchísimas cosas, en esta también, no nos damos cuenta que también tienen afectación al medio ambiente y además se extraen sin ningún respeto a los derechos humanos. Este es un debate muy importante, pero seguramente no para ahora. Cristina, ¿querías hacer tú? Sí, yo quería comentar en relación a lo que comentábamos aquí también, el tema de la educación. O sea, al final, para todo esto que estamos hablando, la educación, tanto en los colegios como más allá, como incluso en los hogares, es muy importante. Aquí en Huesca contamos con una red joven de dinamizadores rurales que se encargan de elaborar según qué proyectos pues, para todas aquellas pueblos o aldeas abandonadas o en peligro de abandono, y van realizando proyectos pues, para ayudar a fijar proyectos, empresas, a fijar población, etc. Entonces, es muy importante ya que esa concienciación empiece desde los colegios. Y al mismo tiempo, y me gusta ponerlo como ejemplo porque pienso que hace una muy buena labor, por ejemplo, Aragón Televisión tiene un programa que me parece que habréis visto todos, que se llama El campo es nuestro. Es un programa que de cara a la concienciación sobre los animales, sobre lo que significa, sobre lo que es el mundo agrario, pues para mí hace una labor importantísima. Y luego quería enlazar también con lo que has comentado acerca de la formación profesional. Yo tengo un hijo que ha hecho un grado superior este año de formación profesional, ¿no? Y entonces, muchas veces nos planteamos en esta zona que es agroindustrial la necesidad que tenemos de encontrar algún tipo de formación que después tenga una aplicación en esta agroindustria, cosa que en este momento no es así, ¿no? Y viene un poco a parafrasear o viene un poco a cuento aquel dicho que dice, a ver, si tu hijo saca un 10 en literatura y un 5 en matemáticas, ponle un profesor de literatura, porque el tío es bueno. Entonces, no en matemáticas, pues un poco aquí, ¿no? Aquí necesitamos un mayor esfuerzo en todo lo que sea formación agroindustrial, que pudiera ser, o incluso sanidad animal, pudiera ser de todos estos campos, ¿no? Y bueno, pues muchas veces no lo encontramos en la zona y nos hemos de desplazar o a Huesca o a Zaragoza. Clara, por alusiones. Por alusiones, si os parece, porque tiene mucho que ver con lo que quería comentar. Efectivamente, yo creo que, lo he intentado decir en mi primera intervención, creo que la generación del empleo, de empleo y de empleo de calidad es lo fundamental para fijar población. Cuando hay empleo, se generan servicios alrededor y se plantean otro tipo de servicios como es la educación, como es la sanidad, etc. Yo creo que esto pasa, y esta comarca es un ejemplo, pero yo creo que hay que plantear hacia dónde ha de ir, de especialización inteligente de las zonas rurales. No podemos seguir pensando, y lo habéis comentado perfectamente, que la zona rural es
una zona que tiene que estar exclusivamente centrada en lo agroalimentario, que por supuesto también. Pero necesariamente hay que incorporar, y lo comentaba con alguno de vosotros antes de empezar, otro tipo de procesos de tratamiento en lugar de ser únicamente productores para exportar inmediatamente o para destinar a otro tipo de industrias que van a tratar esas materias primas agroalimentarias. Y eso sí se puede hacer aquí. Estáis haciéndolo. Y se puede vincular a elementos que tienen que ver con la globalización. Se está planteando aquí una plataforma logística precisamente para conectar. Por tanto, cualquier zona rural para tener desarrollo tiene que vincular todo lo que es el sector primario con el secundario y con el sector servicios. Y poder abrirse al mundo, a un mundo global. Y eso es el camino que hemos de seguir, no quedarnos solamente en lo que es sector primario, ¿no? Que es el ideario que solemos tener y al que nos vamos cuando hablamos de digitalización. ¿Qué es lo que hace la nueva formación profesional? Justamente plantear que ninguna empresa va a poder sobrevivir si mantiene un planteamiento como el de hace 20 años, porque el mundo es distinto. Y, por tanto, necesitamos, y es lo que plantea la ley básicamente, una colaboración público-privada constante. Las administraciones no sabemos qué necesitan los sectores productivos y, por eso, desde hace 4 años lo que se plantea es, y en esta ley, son cada sector, cada subsector productivo, díganos qué necesitan, diseñemos juntos la formación, hagamos formación a la carta, decimos, para las empresas. Aquí no se trata de dar el paquete cerrado, se trata de que cada empresa que necesita una cosa diferente nos diga qué necesito, y lo que permite la ley es, suena fatal, pero es trocear la formación de tal manera que desde formaciones más amplias de 2, incluso de 3 años, o los máster profesionales, los cursos de especialización, podamos llegar a lo que llamamos las microformaciones de 30, de 50 horas, que probablemente sea lo que necesite un trabajador que lleva 10, 15 años trabajando en una empresa para poder ser mucho más productivo. Entonces, ese tipo de formación y cuál es la oferta que hay en cada comarca tendría que decidirse, y también eso es lo que plantea la ley, con esto termino, a partir de consejos donde la decisión se tome entre las administraciones responsables, los municipios, que son los que saben cuál es el plan estratégico de desarrollo económico de cada comarca y, en función de eso, qué puestos de trabajo y qué perfiles profesionales se van a necesitar. Y ahí necesariamente tenéis que estar, deben estar, las representaciones empresariales. De tal manera que ese alejamiento entre lo que es la oferta de la formación profesional y la necesidad de cada territorio, ajustada a lo que necesita cada territorio, es lo que se puede producir solamente a partir de ese proceso, que es lo que hemos planteado en la ley, ¿no? Vicente. Bueno, quería introducir una tercera dimensión en el tema del futuro del mundo rural, porque hemos hablado de mercados. Los mercados, si estamos al menos en el consenso europeo de la segunda posguerra mundial, son importantes, vivimos en economías mixtas, por lo tanto el empleo y este tipo de cuestiones son fundamentales. Hemos hablado de gobiernos, los gobiernos tienen un papel, las políticas públicas efectivamente se considera que son relevantes, pero no hemos hablado de una tercera parte que son valores, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental si hablamos del mundo rural. ¿Por qué? Porque al final las personas tienen que tener un compromiso con el territorio, un compromiso con el lugar, ¿no? Y si no existe este compromiso, todo lo demás es un poco vacío. Da igual que haya puestos de trabajo, da igual que haya buenos servicios. Si la gente no tiene una razón para vivir en un sitio, esto no va a funcionar, ¿no? Yo estoy seguro que a nuestro moderador, aunque haya desarrollado su vida política en Barcelona, le preocupa a su pueblo, le preocupa el Campell, y a Mario le preocupa Jaca, y a Paco le preocupa la Valdarán, ¿no? Es decir, que por eso estás aquí, ¿no? Porque hay un compromiso. Entonces, este compromiso es fundamental para el arraigo de las personas, para que las personas encuentren razones de vivir. Y a veces es importante que haya un consultorio de salud o que haya una buena escuela, pero es importante que haya una banda de música en el pueblo o que haya una asociación que se dedica a buscar restos arqueológicos o que quieren discutir sobre las estrellas, ¿no? Da igual, lo importante es que encuentre la gente razones para vivir. Y esto tiene muchas dimensiones. Tenemos que
que potenciar estos valores, podríamos hablar hasta de orgullo rural, ¿no? Porque si no encontramos una razón, yo soy urbano, pero yo tengo orgullo de mi ciudad, a mí me gusta mi ciudad y la odio, las dos cosas a la vez, ¿no? Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. El tema de la mujer lo he destacado, hay que cambiar también el reparto de tareas, hay que evolucionar. Aquí tenemos una persona que es un modelo, ¿no? Es decir, para la mujer hay otras cosas en el campo que estar en el medio rural que estar en casa, las cosas tradicionales. Hay que ofrecer oportunidades nuevas. Y estábamos hablando de inmigrantes antes y también nos tenemos que preguntar, ¿queremos inmigrantes o no? Porque no nos engañemos, las perspectivas demográficas sin inmigración serán hacia el declive demográfico. Entonces tenemos que plantear también estrategias inteligentes de acogida, sabiendo que cualquier gobierno va a ser muy complicado que gobierne los flujos migratorios, porque la brecha de ingresos entre los dos lados del Mediterráneo es tan brutal que cualquier política lo que va a conseguir es modular, pero no va a parar una dirección que es imparable, porque hay tanto que ganar que cualquiera querría moverse. Paco. Sí. No, quiero subrayar lo que acaba de decir también Vicente en este sentido, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que ha tenido nuestro país es que el relato del medio rural en la subcultura de los años 60, 70, 80 nos hizo mucho daño, ¿no? Es decir, la imagen del paletismo rural llevada al cine y a determinados ámbitos, pues realmente eso, recomponer ese relato optimista de lo rural, pues bueno, en ello estamos, ¿no? Yo creo que en este momento el medio rural es cierto que ha ganado el relato en el ámbito de la política y de la sociedad, es decir, hay un interés creciente por todo lo que tiene que ver con el medio rural y creo que eso es positivo, pero estoy muy de acuerdo en que esa autoestima, ¿no? Ese arraigo es fundamental y eso es verdad que cuando hablamos de la ruralidad, que lo hacemos siempre pues, con un tono general, pues bueno, tenemos que empezar a aprender a hablar de las ruralidades, porque hay muchas ruralidades en nuestro país y los enfoques son distintos. Por tanto, hay que afinar también en los matices, porque también si somos capaces de distinguir las diferentes ruralidades, seguramente encontraremos las soluciones que a menudo... Es decir, yo entiendo, y efectivamente soy el responsable de ello, tiene que haber un paraguas general que de alguna manera sea capaz de dar respuesta a un abanico muy amplio de problemáticas, ¿no? Que ya de alguna manera han ido saliendo a lo largo de la conversación, pero que luego se necesita también una concreción en el espacio, en el territorio, ese espacio concreto. Y esa concreción la tienen que dar las administraciones locales, fundamentalmente. Y muchas veces uno de los problemas que tenemos es que precisamente no tenemos digamos, esa gobernanza del territorio no la tenemos resuelta del todo. Porque muchas veces, Aragón es un ejemplo, ¿no? Ayer hablábamos del fenómeno de las comarcas. Bueno, es verdad, porque hay provincias que son muy grandes y la Diputación Provincial está en la capital de provincia. Pero esas 2 horas de transporte o de distancia en cálculos de tiempo entre un pueblo y esa diputación provincial es una distancia enorme. Por tanto, si no tienes organizado el territorio de manera que pueda dar respuesta a las funcionalidades que necesita la gente en su vida cotidiana, pues tienes un problema. Y ese es un problema que en muchos lugares todavía no está resuelto y no es un tema menor, ¿no? Y por otra parte, claro, tenemos también el problema del empoderamiento local. Miro a Miguel porque esta es una conversación que hemos tenido muchísimas veces, ¿no? Que de alguna manera, lo digo con toda franqueza, la administración local ha sido la cenicienta del marco institucional en nuestro país. Y es verdad que la administración local es fundamental en este proceso. El alcalde es el primer agente contra la despoblación y contra el abandono territorial. Y eso lo tenemos comprobado en los lugares donde hay un buen liderazgo. A veces no tiene por qué ser político solamente, ¿no? Pero donde hay un buen liderazgo las cosas pueden cambiar, ¿no? Y por tanto, en este sentido, hay que repensar cómo empoderamos a esos territorios, cómo les damos las herramientas y cómo les damos también muchas veces capacidad de decisión, porque algunos de los problemas que planteaba Manuel vienen también porque la gente no entiende los procesos y no entiende cómo le afectan, porque no tiene capacidad de decisión sobre ellos. Entonces, es verdad que es un juego delicado, ¿verdad? Pero hay que entender también la posición desde el ámbito local, donde muchas veces la imposición
pues se entiende mal, ¿no? Y hay que hacer un ejercicio ahí de diálogo y, por supuesto, quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que decía Clara de esa especialización inteligente. Yo creo que estamos delante de una oportunidad enorme y esa oportunidad, lo que pasa que tenemos que ser capaces también de, Clara hacía referencia al empleo, y el empleo es muy importante, pero necesitamos generar entornos amables y que sean capaces de atraer sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. Y eso no es tan evidente. Tenemos zonas con problemas muy serios de despoblación y que no es por falta de empleo. O sea, empleo hay, lo que necesitan esas empresas son trabajadores. Pero hay un problema a veces de vivienda, hay un problema a veces de oferta cultural, hay un problema de ocio, hay un problema de socialización. Es decir, es una serie de elementos que son complejos y que hay que abordarlos pues, con esa múltiple mirada que de alguna manera pues, sea capaz de dar respuesta a una realidad que es compleja y que no es necesariamente empírica. Es decir, cuando al final alguien decide si me voy o me quedo de un territorio, hombre, va a tener en cuenta muchos factores y muchos elementos, ¿no? El empleo seguro, la vivienda, etcétera. Pero al final hay algo que tiene que ver con lo que decía Vicente. Me siento arraigado, este territorio me siento parte de él o no. Y esa pregunta pues, es una pregunta muy personal, muy íntima y que por lo tanto pues, es al final uno de los elementos que hace tomar una decisión y que bueno, pues no está en el ámbito ni en el control de los elementos, podríamos decir, objetivos, ¿no? Pero yo creo que si somos capaces de generar esos entornos amables, si somos capaces de generar esas dinámicas, y luego si tengo un momento, ahora ya no porque me he alargado, pero explicaré algún ejemplo en positivo que muestran que realmente hay un sentimiento en el entorno urbano que vuelve a mirar al medio rural como un espacio donde la gente proyecte sus itinerarios vitales, ¿no? Y creo que eso es interesante. Mario. Prometo ser resolutivo y ejecutivo y vamos a decir cuáles son las medidas. Estoy convencido que el Partido Socialista, en este caso, pues la verdad compartirá con el Partido Popular porque las hemos propuesto muchísimas veces. En primer lugar, desarrollo de las infraestructuras. Es fundamental, tanto las infraestructuras de carreteras como las infraestructuras ferroviarias. En el caso de Aragón ha habido una política de continuidad en las infraestructuras de carreteras, que además, aquí ya estaba el presidente Marcelino Iglesias. Quiero recordar, y lo voy a desvelar aunque no esté ahora, que la primera llamada que yo recibí siendo subsecretario del Ministerio de Fomento fue de Marcelino Iglesias, dándome la enhorabuena y diciéndome hay que continuar las obras, Mario. Y evidentemente continuamos las obras, se ha seguido continuando y desde luego es un ejemplo de vertebración. Por lo tanto, infraestructuras viarias son esenciales para, evidentemente, acercar, aproximar el medio rural a los servicios. No podemos ir a máximos porque no podemos tener todo tipo de centros educativos y hospitalarios en el territorio porque sencillamente es imposible. Por lo tanto, desarrollo de las infraestructuras viarias y ferroviarias. En segundo lugar, desarrollo de las infraestructuras tecnológicas. Si queremos hablar de teletrabajo y queremos que gente joven se instale en el medio rural, tendrá que tener los medios adecuados para poder teletrabajar. Y hoy todavía no existe en todo el territorio español la capacidad suficiente para que la gente joven, en un mundo de edadismo donde muchas personas con más de 45 años comienzan a tener problemas para encontrar empleo, más del 53% de la población activa de este país, pero también los jóvenes podrían buscar fórmulas para trabajar. En tercer lugar, evidentemente, el sector primario y la industria que está aparejada al sector primario. Tenemos que garantizar, y no solamente mediante ayudas, sino mediante un conjunto de estímulos, removiendo obstáculos, garantizando que los precios sean razonables, garantizando la trazabilidad en la cadena del suministro para que cuando llegue el producto al mercado sea con unos precios que no hayan esquilmado al productor y no hayan esquilmado al distribuidor. Pero seguimos. Cuarta medida, la rehabilitación de viviendas. La rehabilitación de vivienda en el mundo rural es esencial. Por cierto, en un entorno empresarial donde aproximadamente hay un 30% de economía sumergida. Conseguiríamos aflorar esa economía sumergida, crearíamos riqueza y además dotaríamos de equipamiento de vivienda a todas aquellas personas que quieran vivir en el mundo rural. Siguiente cuestión. Evidentemente, las energías.
la rehabilitación energética. El mundo rural está expuesto y además se ofrece para desarrollar todo tipo de energías renovables, de energías alternativas. Tenemos que trabajar en eso y, evidentemente, luchar contra los negacionistas una vez más. Claro que hay que ir a un mix, no va a contestar el presidente Zapatero, contesto yo. Claro que tenemos que buscar unos equilibrios ahora mucho más sensatos teniendo en cuenta la situación de crisis que estamos viviendo, pero en el medio rural es donde en mayor medida podemos experimentar nuevas medidas de este tipo. Y, por supuesto, y para acabar, la economía social. El medio rural envejece. Tenemos un gran problema con los jóvenes y con las mujeres en el medio rural, pero el medio rural envejece y va a tener que haber residencias, va a tener que haber centros de atención social y evidentemente eso va a generar lo que se llama la Silver Economy, es decir, un conjunto de prestaciones en régimen no solamente público, sino también de colaboración público-privada, porque aquí no cabe solamente lo público, no hay recursos suficientes, gobierne quien gobierne, es imposible que haya recursos suficientes para poder dotar, ya digo, a esas personas con mayor edad de las capacidades necesarias y los recursos necesarios, tanto sociales como asistenciales. Yo estoy convencido que estas 6 simples medidas, ya hay unas cuantas más, que ahora ya no me da tiempo, más allá de factores culturales y de arraigo sociocultural que son importantísimas, estoy convencido que lo compartimos las dos grandes formaciones políticas de este país. Pues pongámonos a ello, diseñemos unos planes acertados, colaboremos todas las administraciones públicas y de esa manera yo estoy convencido que cuando vengamos aquí dentro de 1 año o 2 años, si nos hemos puesto de acuerdo y tenemos esa capacidad de poder formular pactos nuevamente, desde luego estaremos en una situación y un estadio completamente diferente al que hemos vivido hasta ahora. Un par de minutos para cada uno para la última intervención. Bueno, yo acabaría no voy a ser conclusivo, sino quiero simplemente tirar del hilo de los 2 temas que se han mencionado, que me parecen básicos, vivienda y energías renovables, ¿no? Y de 2 perspectivas distintas. Vivienda, yo creo que aquí es donde se puede hacer muchísimo. Cuando a veces te preguntan qué puedo hacer, bueno, hay un problema grave de vivienda en el mundo rural. Es un mercado muy oscuro, es un mercado muy difícil para una persona, sobre todo que va de fuera. Entonces yo creo que ahí se pueden hacer cosas. Para las administraciones locales, aquí hay acciones a desarrollar. Energías. Claro, me preocupa mucho en el tema de las renovables, que creo que vamos a repetir lo de los embalses de principios del siglo XX. Vamos a llenar de renovables al medio rural y el medio rural no va a sacar nada en limpio. Entonces esto está mal, vamos por mal camino. Creo que se está haciendo mal, lo estamos haciendo mal. Creo que habría que buscar otras alternativas, pensar en el modelo alemán que está funcionando mejor para que si el medio rural tiene un territorio que es capaz de proveer una energía que es imprescindible, se tiene que beneficiar de ella. Y no me basta solo con que paguen impuestos municipales y paguen el alquiler a los propietarios de los terrenos. Hay que hacer más. Y vamos, si no, por mal camino, porque lo voy a decir a lo bestia. Hay mucho cabreo ya en el medio rural con el tema de las renovables y creo que tienen razón. Hay alternativas en la implantación de las renovables que pueden dar respuesta al mundo rural en términos positivos. Ojalá. Sí, las hay. Lo que pasa es que seguramente son poco conocidas, pero las hay. ¿Quién? Vale, 2 minutos finales. 2 minutos finales. Hay que procurar hacer cosas y sobre todo hay que procurar no hacer cosas que castiguen a la actividad en el mundo rural. Por ejemplo, y, en fin, es legítimo en el mundo de la idea todas ellas, ¿no? Y yo comprendo el animalismo porque tiene una parte de razón, en fin, como todo. Pero claro, hay que tener mucho cuidado y un ministro del Gobierno pues, no puede atacar la carne públicamente, no debe hacerlo, porque es que hablamos de carretera, infraestructura y todo eso, y si cerramos mataderos, industria de embutidos, granjas, pues ya me dirás qué futuro nos queda. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y yo sigo viendo que esta mentalidad urbana va creciendo, no decreciendo. Y si eso, habrá castigos severos para la posible actividad. Energía renovable, que también tiene mucho debate, y es verdad, pero al final siempre todo termina castigando la actividad en el mundo rural, ¿vale? Y es un tema, habrá si hay actividad, y si castigamos la actividad, no habrá. Y eso es un tema, una reflexión. 2, claro, se pueden hacer cosas, oye, y un mensaje optimista, que para mí también lo habéis sido, ¿no? El ejemplo pues, de la comarca es espectacular. Ayer estuve aquí, cené, cuando hablo, hay un espíritu, un optimismo aquí, estamos haciendo un orgullo, estamos creciendo, estos foros, en fin, aquí hay soluciones y la combinación de material y inmaterial, actividad y este tipo, pues creo que debéis sentir muy orgullosos, ¿no? Yo, de hecho, personalmente me llevo ya ideas y un ejemplo de algo que estáis haciendo bien. Cuando algo se hace bien, y ya se ha dicho, al final tiene consecuencias. En vuestro caso, la consecuencia es empleo, riqueza, crecimiento, no solamente económico, sino lo que es increíble crecimiento de población. Enhorabuena. Clara.
Bueno, pues yo, muy en la línea de lo que acabas de comentar, Manuel, creo que esta comarca es precisamente un ejemplo de que cuando las cosas se hacen bien se puede crecer económicamente y que además estamos en un momento lleno de oportunidades. Oportunidades sabemos aprovecharlas. Hablaba de la especialización inteligente, me parece que es fundamental y creo que para eso he insistido en la primera intervención que he tenido. La formación es absolutamente importante. La formación no solamente de jóvenes, sino de todos los trabajadores que están, hablabais, me contabais que hay prácticamente desempleo casi cero en esta zona y, por tanto, para crecer necesariamente habrá que atraer población, pero población bien formada. Y eso pasa por tener una oferta formativa permanente que se vaya adaptando constantemente, absolutamente actualizada y que sea el tejido productivo quien demanda la formación que necesita. Ese es el gran cambio que hemos hecho desde el Gobierno precisamente para fomentar estas cosas, ¿no? Yo creo que hay muchísimas oportunidades desde ese cambio del sistema y precisamente si alguien puede utilizarlas más, no son que también las grandes empresas, sino las pequeñas, las medianas empresas y las empresas familiares. Así que yo, desde luego, a lo que os animo, os doy la enhorabuena por dónde estáis y os animo a continuar vinculándolo cada vez más a la formación porque, vuelvo a la frase de antes, no podemos seguir haciendo lo mismo para una realidad que es completamente diferente. Mario, tus 2 minutos finales. Bueno, como he empezado con el diagnóstico, he seguido con las medidas, ahora la eficacia de las medidas. Y es muy importante ver si los estímulos funcionan o no funcionan en un modelo de cambio civilizatorio. Es verdad que las ciudades, las grandes urbes, las conurbaciones generan un foco de atracción que incluso durante la pandemia pensamos que iba a revertir y no ha sido así. Personas que se habían desplazado al medio rural han vuelto nuevamente al medio urbano, atraídos, ya digo, por no sé qué tipo, bueno, sí, culturalmente, por un conjunto de atributos y dones que evidentemente también existen en el medio rural, pero que son desconocidos. Desde luego, las infraestructuras tienen un impacto inmediato desde el punto de vista del asentamiento de población en el territorio. Inmediato, tanto las viarias como las tecnológicas. Eso lo tengo clarísimo. A partir de ahí se pueden derivar otras medidas como rehabilitación de energías. No tengo claro, y hablo como fiscalista ahora, como inspector de Hacienda, no tengo claro que tengan tanto impacto en las medidas fiscales. Yo las propongo, pero creo que tampoco tienen impacto en materia de natalidad, como se ha demostrado en otros países europeos, y que las medidas fiscales suelen tener un peso, desde el punto de vista de la determinación de las decisiones, bastante pírrico. Lo digo ya porque me puedo engañar, pero yo habitualmente en política prefiero no engañarme. Quiero dejar las cosas claras. Podemos aplicar todo tipo de deducciones en IRPF que se pueden aplicar y veremos qué estímulos y qué impacto tienen, pero creo que el efecto sería muy limitado. Y para acabar, como os he hablado del paletismo y estas cosas, bueno, en fin, yo que soy del ibesiano por definición, pues siempre recomiendo al famoso voto del señor Cayo, porque es la representación máxima de la dicotomía del dilema frontal que existe entre el mundo rural y el mundo urbano. Pero también reivindico a Paco Martínez Soria, por supuesto que reivindico a nuestro Paco Martínez Soria, que por algo era aragonés, por algo le dediqué un sello, por cierto, para toda la filatelia española, y desde luego representaba una forma también de esencia aragonesa que era mucho más inteligente y mucho más ilustrada que muchos ciudadanos de la ciudad a los que iba. Sobre tu intervención me sugiere otro debate que no vamos a tener ahora, por supuesto. ¿Sobre Paco Martínez Soria? No, mucho más importante, porque además afecta a la calidad democrática. La separación de poderes realmente no existe. El legislativo, tú y yo, tú sigues, yo no. Hemos sido parlamentarios. Hoy es el Ejecutivo quien controla al Legislativo, no el Legislativo quien controla al Ejecutivo. Y una de las razones de ese control es el sistema electoral de listas cerradas. Y eso conlleva a que ese sistema de listas cerradas que le das el poder al partido hace que un diputado por la provincia de Lleida, cuando yo lo fui, votes una determinada resolución que respecto a los productores de aceite de oliva de Lleida, que no tienen necesariamente, hablo de una cosa concreta, el mismo interés que los de Jaén, no podía ser que el diputado de Jaén votara exactamente lo mismo que el diputado de Lleida. Pero si son del mismo partido y el jefe del partido dice que hay que votar eso, eso también afecta muchísimo e impide que se trasladen ciertos debates al poder. Ese debate lo tenemos Pero bueno, ese debate es largo y lo dejamos para otro día. Cristina, tus 2 últimos minutos. Yo también aprovecho mis 2 últimos minutos. Ya los dejé ahí y ya está. A mí me gustaría finalizar un poco con un aire un poco más optimista, ¿no?
Y yo creo que en el mundo rural existe y va a existir en los próximos años una oportunidad muy importante, que es aprovechar toda la necesidad que va a tener aquella empresa del mundo urbano de ejercer políticas de responsabilidad civil corporativa y de compensación de huella de carbono. Y ahí es donde en el mundo rural pueden surgir un montón de iniciativas que ayuden a estas empresas a compensar ese tipo de emisiones que ellos hacen, ¿no? Por otro lado, a mí que me gustan mucho las palabras y los refranes, hemos pasado de hablar de una España vacía, en la que prácticamente no se podía hacer nada porque ya estaba vacía y había ocurrido siempre, ¿no?, a una España vaciada, a raíz del libro de Sergio Molina. Y en esa España vaciada somos todos responsables de lo que sucede, porque se ha vaciado y hemos estado aquí viéndolo, ¿no? Y al mismo tiempo estamos hablando, o hemos pasado de luchar, de detener la despoblación, que es un concepto, y ahora estamos hablando de atraer población. Y el concepto es totalmente distinto. Es mucho mejor tener que atraer población, ¿no?, y mirar cuáles son esas políticas, que luchar contra detener la despoblación rural. Y un poco parafraseando también a lo que ha comentado antes el presidente Zapatero acerca del periodista Martin Wolf, que también una de las cosas que dice él es que a pesar de todo vamos a seguir progresando. Entonces espero que sea así, que no se equivoque el señor Martin Wolf, que sabe mucho más que yo. Muy bien, Cristina. Paco, no sé si los 2 minutos te dan para explicar ese ejemplo positivo de sentimiento en el entorno urbano respecto al mundo rural. Yo quiero también sumarme al optimismo, ¿no? Yo creo que, es decir, somos un país que tiene condiciones para recuperar una buena parte de su medio rural. De hecho, en fin, tenemos una calidad de servicios, de prestaciones que son bastante razonables. Hay un margen de mejora importante en algunos ámbitos y eso es en lo que estamos trabajando. Pero, en fin, creo que, no sé, voy a poner el ejemplo concreto de la conectividad. Hemos reducido 13 puntos la diferencia entre lo rural y las ciudades y prácticamente en el año 23 el 95% del país, gracias al Plan Único, va a estar totalmente conectado, ¿no? Y se está haciendo un esfuerzo con el PERTE de agroalimentación en el ámbito de las empresas, de la mejora, de la digitalización, etcétera, muy notable, que yo creo que de alguna manera han encarrilado todo lo que es la política, digamos, la estructura del propio gobierno hacia una mirada absolutamente distinta hacia el medio rural y que, por tanto, de alguna manera en este momento está en el centro de la política, pero no solo de la del Estado. Hay muchas comunidades autónomas que han desarrollado leyes, marcos normativos precisamente para hacer frente a estas cuestiones. Y acabo con el ejemplo porque creo que nos dejará un buen sabor de boca, ¿no? Nosotros, entre las diferentes iniciativas que hemos tomado, había una que nos interesaba especialmente, que era, bueno, pues atraer jóvenes al medio rural y para hacer ese test hemos puesto en marcha un programa que se llama Campus Rural, que es invitar a los jóvenes que acaban su máster o su grado y invitarles a hacer ese trabajo en el medio rural, ¿no? Era un proyecto piloto, lógicamente, por tanto, de un impacto limitado. Estábamos hablando de unos 250 estudiantes. Bueno, finalmente han sido 400, pero lo más interesante es que por cada beca que hemos otorgado, porque la condición era precisamente irse a vivir al medio rural, por cada plaza que hemos otorgado, 5 se han quedado sin poder entrar en el programa. O sea, nos planteamos este próximo ejercicio hacerlo ya con 1000 estudiantes y lo más interesante también es que una buena parte de los que han tenido esa experiencia en el medio rural se quieren quedar, y algunos ya han renovado, ya han hecho un contrato con las empresas que los han acogido, se quieren quedar en el entorno rural. Por tanto, yo creo que esto no es una batalla perdida. Tenemos esperanza, tenemos opciones, hay que seguir trabajando, tenemos un largo camino por recorrer para, como decía, pues estar a la altura de lo que ha sucedido en otros países a nivel europeo, pero sin duda el medio rural es un espacio ni vacío ni vaciado, yo ahora diría es un espacio de oportunidad. Y ese es el mensaje que tenemos que lanzar, porque evidentemente si el mensaje que sale del medio rural es que nuestros pueblos son lugares donde no se puede vivir, pues poca capacidad de atracción vamos a tener, ¿no? Por tanto, yo me quedo con ese mensaje optimista y esa voluntad de trabajar para cambiar la situación,
que sin duda puede ir a mejor y que además creo que tenemos mucho que ofrecer a la gente de las ciudades que está pensando también en buscar espacios donde la calidad de vida sea mejor que en los atascos de Madrid o de Barcelona, por poner un par de ejemplos. Gracias. Muy bien, pues aquí así con estas notas de optimismo se acaba la mesa de debate y ahora hay preguntas. ¿Vamos a llegar tarde? Bueno, a ver, ¿por qué solo serán datos de parados y no de empleos no cubiertos? En esta zona el paro no es o es negativo, no entiendo mucho la letra, no es que sea peor que la mía, pero no acabo de entenderla. Y la segunda, ¿qué podrán acceder los jóvenes y así también pretendientes potenciales trabajadores formados en diversos FPS? Es necesario globalizar la oferta formativa entre comarcas mediante la colaboración de las entidades necesarias para crear una red de transporte entre centros de formación. Y una tercera, sería necesario, esta está en catalán, a ver, no sé, sería necesario, no, está en castellano, ampliar la oferta formativa, yo que siempre me quejo de mi letra, pero esta oferta formativa y la red de conexión para mejorar la formación de los jóvenes en el mundo rural. Hay más oportunidades en la gran ciudad. Por tanto, yo diría que dos de ellas las dirigiría Clara, independientemente de si alguien quiere decir o añadir algo al respecto, que son las dos referentes al tema formación profesional. Y la primera, Manuel, te tocó, porque solo serán datos separados y no de empleos no cubiertos, etc. Clara. Bueno, pues efectivamente es un problema que se está trabajando, cómo hacer llegar la oferta formativa en los mismos términos al tejido rural. Evidentemente es mucho más complejo. Yo tengo que decir que tenemos un grupo de trabajo con distintas comunidades autónomas que padecen ¿Me permites un segundo, Clara? Sí. Perdona, disculpa. Es que no leí la otra parte donde estaba el inicio de la pregunta y la introducción merece la pena porque marca la pregunta. El señor Zapatero ha hablado sobre la importancia de la globalización y la colaboración, mezclando estos conceptos de ámbito rural y relacionándolo con las necesidades de un joven de Zaragoza tiene una amplia oferta formativa donde elegir qué estudiar. Sin embargo, en las zonas rurales muchos jóvenes solo pueden escoger entre las 2 o 3 especialidades que se imparten en su instituto. Si existiera una red de transporte público en el eje La Litera, Monzón-Barbastro, se ampliaría la oferta formativa a la que podrían acceder los jóvenes y eso ya enlaza con la pregunta que formulé que leí antes. Eso es. Efectivamente, eso tiene que ver mucho con esto. Pero, por una parte, la oferta formativa de cada territorio tiene que reajustarse. Eso me parece fundamental. Y algo que no he comentado antes, pero que hemos estado comentando con el responsable de la Diputación, con Miguel, antes de empezar, es la importancia de que se entre en la gobernanza de la oferta desde los municipios o desde las diputaciones. Y, evidentemente, con independencia de que podamos aproximar mucho más la formación profesional a los pequeños municipios y con independencia de que la formación a distancia también lo que hacen las tecnologías es aproximar también las posibilidades de formación a los municipios y que estamos planteando actuaciones como son las aulas mentor, que estoy segura de que una buena parte de los municipios de la comarca tenéis y que sirven precisamente para hacer formación profesional en esas aulas mentor que gestionamos directamente desde el Ministerio. Hay que montar efectivamente ese circuito de movilidad que facilite hacer accesible la movilidad. Completamente de acuerdo. Para eso tengo que decir que desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, desde el Gobierno, hemos financiado en formación profesional 90 millones de euros en concreto a Aragón, precisamente para mejorar todo este sistema y en eso estamos. Yo creo que estaba prácticamente Manuel. la pregunta. Sí, con mucha brevedad. Efectivamente, se dan cifras de paro registrado, porque es el paro que está en las oficinas de empleo, paro EPA, que es la estadística que se hace, es un empleo estadístico. Conocemos también los desempleados y conocemos los cotizantes. La EPA también da número de empleo, todo esto de empleos y tenemos este mapa. El empleo no cubierto es mucho más difícil estimar, porque primero las políticas en las oficinas de empleo, que es la única estadística oficial que tenemos, pues gestionan un número pequeño de empleos. Bueno, pues lo que gestiona, yo no forzaría, como se quiere ahora, a obligar a las empresas
a ir a dejar su demanda de empleo a la oficina. Yo creo que cada empresa puede hacerlo como quiera, pero no cabe duda que es un instrumento no cubierto. Después, sabéis, a la autonomía se está transfiriendo a las políticas activas, donde entra intermediación, y las pasivas las mantiene pues, el Estado, digamos, ¿no? El desempleo. Bueno, pues el transferir la gestión cercana tiene algunas ventajas y tiene el inconveniente que a veces los sistemas pues, no casan, con lo cual las ofertas pues, quedan mucho más limitadas territorialmente. Sería un dato importantísimo que vayamos incorporando. Hay estudios que van saliendo, por ejemplo, pues faltan 30.000 empleos en digitalización o en marketing digital, pero ahí hay un mundo local. Y después nos va a costar todavía, y se ha dicho, yo coincido con tu análisis que tenemos que ser realistas, es difícil hoy en día la movilidad territorial en España, aparte de temas estadísticos, por viviendas, por demás, y entonces podemos ver cómo hay zonas con paro y zonas con pleno empleo sin que se produzca esa movilidad. Bueno, todo lo que hagamos por favorecerla, bueno será, y desde luego conocer esa demanda que no conocemos, no se dice, sería un paso pues por lo menos importante, porque vosotros sabéis que aquí hay demanda, pero lo mismo en mi tierra pues no se conoce, ¿no? Es decir, y no hay ese instrumento a día de hoy, con el sistema que hemos hecho de políticas activas, localizadas en un territorio, de conocerlo. Clara me pide... Sí, por favor. Gracias. Yo quería apuntar al hilo de lo difícil que es encontrar los datos de profesionales que se necesitan porque son puestos de trabajo que no se cubren, que somos el país, yo siempre digo que somos el país de los observatorios, pero cuando queremos encontrar un dato de verdad que nos sirva, no lo encontramos. Hemos tenido que encargar estudios, precisamente, que están en marcha y están empezando a dar resultados, para identificar qué perfiles profesionales son los deficitarios en nuestro país, dónde están ubicados esos perfiles profesionales que faltan y en qué cantidad. Porque cuando te dicen faltan profesionales, instaladores de paneles solares, bueno, pero no es lo mismo 300 que 3.000, no podemos planificar en el aire. Ahora es verdad que las tecnologías nos van a ayudar y estamos poniendo en marcha, se está empezando a diseñar una herramienta que va a utilizar la inteligencia artificial y el Big Data para todos los datos, chupar todos los datos en tiempo real y tener un panorama de lo que es el mercado laboral en ese momento, de tal manera que ayude mucho más a identificar las formaciones que tienes que diseñar. Pero es verdad que ahora mismo tenemos un muy serio problema para ajustar las ofertas con las necesidades reales. Por eso es tan importante bajar a la comarca y bajar al territorio, porque ahí sí se pueden identificar. Pero a nivel estatal, ahora mismo, el principal problema que nos estamos encontrando es ese. Muchas gracias, repito, los 6, y creo que la conductora del foro tendrá algún mensaje para saber qué es lo que ahora nos toca hacer. Bueno, pues muchas gracias a todos. Aplauso, en primer lugar, eso es. Gracias Manuel Pimentel, Cristina Gallar, Francisco Boya, Mario Garcés, Vicente Pinilla y Clara Sanz. Han hecho ese profundo análisis, radiografía de la situación y posibles soluciones que pasan. Parece que es un clamor popular, sobre todo por la formación, por los trabajos cualificados, porque esta es una comarca en la que no falta el empleo, que es importantísimo, pero sí faltan profesiones adecuadas y trabajos que se adapten a lo que necesita este territorio. Y solamente 2 pinceladas. Está claro, y ha quedado claro en esta mesa de debate, que el territorio rural importa. Lo que hace falta es conocer bien el medio rural. Y me gusta lo que ha dicho Cristina, y barriendo para casa como periodista de la televisión autonómica, el programa El campo es nuestro, que has hablado de lo importante que es, pues deben saber que tiene muchísimo seguimiento. Es un éxito total de audiencia, lo que quiere decir que el territorio rural importa, que las zonas rurales importan. ¿Qué es lo que hace falta? Pues acciones políticas, es lo que ha quedado claro en esta mesa, para crear ese entorno amable y esa sensación de bienestar en lo material, pero también en lo inmaterial, porque también de eso se trata la igualdad de oportunidades para todos. Dicho esto, vamos a hacer ahora un pequeño receso para que puedan estirar las piernas, tomar un café, conversar sobre lo que aquí se ha hablado, y volvemos enseguida con el ministro de Agricultura, que cerrará este acto con la ponencia sobre los retos del sector alimentario, también muy importante para esta tierra.